Como todo en la vida, antes de avanzar al siguiente nivel, es recomendable echar un vistazo atrás y ver cuánto hemos aprendido a lo largo del tiempo, desde que comenzamos a calcular áreas con fórmulas hasta calcular áreas con integrales. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Base por altura. Muy sencillo, ¿no? ¿Y la fórmula para calcular el área de un triángulo? Base por altura entre 2, claro. ¿Y qué tal la fórmula para calcular el área de un trapecio? ¿La sabes? Es un poco más extensa, pero nada complicada. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. ¿Sabes calcular el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Cosa sencilla. Hace muchos años no teníamos conocimiento del valor del pi. Mucho menos sabíamos cómo calcular áreas de figuras como el círculo, una elipse o alguna figura irregular, porque no disponíamos de las fórmulas que hoy tenemos. ¿Cómo es que calculaban el área de esas figuras en los tiempos antiguos? Se utilizaba un método llamado método por agotamiento. Este método consistía en tener una figura inscrita o áreas dentro de otra figura, generalmente una figura irregular. La intención de las figuras inscritas es que el cálculo de su área fuera sencillo. Podrían ser rectángulos, triángulos o bien trapecios entre alguna otra figura. Con el método por agotamiento, mientras más figuras inscritas tengamos dentro de la figura irregular, la precisión aumenta a medida que avanzamos en el cálculo del área. Y a todo esto, ¿sabes qué es el área? Lo escuchamos constantemente, que se volvió parte de nuestra vida cotidiana y le restamos importancia a lo que significa. El área es lo que se encuentra en el interior de una figura, dentro de un dibujo. Es una superficie acotada, es decir, delimitada por un contorno. Ese contorno nosotros lo conocemos como perímetro. ¿Te suena la palabra acotar? Es probable que no. Acotar es delimitar algo, ya sea un terreno, un área, una gráfica, una función, todo esto dentro de un intervalo. Por último, recordemos a las funciones. ¿Recuerdas lo que es una función? Recuerda que una función es una relación que existe entre dos conjuntos. Vamos a tener una función creciente si a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Por el contrario, vamos a tener una función decreciente si a medida que aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. En el semestre anterior vimos distintos tipos de funciones. La función constante es aquella que aunque cambie el valor de la x, la y siempre tendrá el mismo valor. ¿Recuerdas cómo su gráfica? También tenemos la función identidad. En esta función, el valor de la y tomará siempre el valor que tome la x. ¿Te acuerdas cómo graficar esta función? La función cuadrática es representada por una ecuación de segundo grado. Su gráfica es una parábola. Y la función cúbica es representada por una ecuación de tercer grado. Tanto estas como otras funciones cuentan con características y propiedades como lo son máximos y mínimos. Un máximo lo vamos a encontrar cuando nuestra función pasa de ser creciente a decreciente. Y un mínimo lo encontraremos cuando nuestra función pasa de ser decreciente a creciente. Con la información que acabas de escuchar, procede a resolver el crucigrama de los conceptos clave del cálculo integral.